Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Iracema, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar el protocolo de esta semana, que ya el de la semana pasada se nos pasó Sí, mandarlo para la publicación. muy bien, Muy bien. muy bien. Entonces, Entonces voy a contar de 5 a uno y cuando yo diga 3 vas más liviana, más relajada. 5, 4, 3, 2, 1. Conéctate con el término tiempo. ¿Qué es lo que percibes como el flujo del tiempo terrestre? lo primero que veo es, haz de cuenta, una especie de esfera, una esfera muy grande, Ajá. y muchas personas están conectadas a ella desde la espalda, como si estuvieran cargando la esfera y entre todos la estuvieran sosteniendo. Algo pesado. ¿Puede haber algún factor relacionado con el tiempo, sí o no o parcialmente? Un factor. Sí. ¿Cuál? Lo primero que percibo en mi cuerpo es miedo, Miedo, un miedo. un miedo. Ujú. ¿Cómo percibe la fauna terrestre el factor del tiempo? Yo lo que percibo es como si estuviera en un constante movimiento, es como una apertura, porque me siento en un bosque Ujú. y me percibo, o sea, puedo percibir a través de un animal, pero percibo como la energía no es algo como denso, algo que esté fractalizado, sino algo como que se abre y se abre y se abre, y es algo, o es una percepción mucho más liviana. ¿Cómo percibe la flora terrestre el tiempo? En estado de presencia. Veo, es como si estuviera ahí presente, pero no hay una percepción. Es un estado, aquí Ok. y ahora. ¿Y cómo percibe el tiempo la conciencia colectiva? Ahí vuelvo otra vez a conectarme con esta gran esfera oscura, ya ahora la veo oscura, y veo como esa esfera tiene una cantidad como de, no sé, tiene adherencias esa esfera, y es muy particular porque veo como si hubiera un camino, veo una escalera que está subiendo, pero es particular porque puedo verla desde esta perspectiva como si subiera, pero al final es circular y es como si partiera la esfera en dos, esa escalera, y vuelve otra vez al inicio, otra vez, hace esta forma. Ok. ¿Qué información está presente en la conciencia colectiva sobre el factor del tiempo? Y se percibe una sensación como si hubieran muchos velos, como si hubieran unos velos que no permiten ver como más allá, son unas capas muy gruesas, muy densas, y lo que se percibe todo es como si todo estuviera en sombras, como que no hay una figura definida y es como un camino, es como si uno estuviera caminando de alguna manera a través de esas sombras, que es como una Ajá. guía, pero también hay como una intuición que hace que uno pueda caminar a través del tiempo. Ok. El ritmo circadiano
o el reloj biológico interno está conectado al tiempo terrestre, sí, no o parcialmente? Está conectado a todo. Yo percibo el reloj interno como si hubiera como si salieran como una especie de energías, parece de una forma así, y a su vez se va interconectando, interconectando, y al final todo termina estando en una gran conexión. Ok. ¿Cómo perciben los humanos incorpóreos el factor tiempo? O sea, sin cuerpo, Sí, ujú. no hay una percepción. Lo único que yo podría percibir a través de esa palabra, incorpóreo, como un túnel, es como una especie de túnel que está girando y, y se manifiesta de esa forma. Son túneles, parecieran, veo un túnel, viene como con una estructura y a su vez ese túnel lo veo como se va interconectando con otro túnel, con otro túnel, con otro túnel, pero ese túnel llega al final y veo los ojos de un ser. Es como si es una percepción como al final. Hay una gran energía con unos ojos muy grandes y ahí es donde termina como esa sensación. ¿Es la hora terrestre mutable, sí o no o parcialmente? Sí, yo siento y percibo que sí. ¿Quién o quién la puede cambiar? Siento que la mente puede hacer un cambio, la mente La y el mente de... colectivo, de las personas y el colectivo puede mutar esa percepción. Es como que puede cambiar. Es algo como fractal, como inestable, algo que realmente es muy volátil, no es algo que se pueda tomar. Ok. ¿Cómo y cuándo ha cambiado nuestra percepción del tiempo? Yo lo primero que veo en este momento es un bebé que está en el útero de la madre y lo veo en una postura, es muy particular porque lo veo, aquí está en el útero, pero está en esta posición. Es como si esto estuviera en un gran vacío y él está aquí, en esta postura, estuviera adherido a como a las capas del útero. Y Ujú. ahí veo cómo hay como que se inicia una percepción del tiempo, pero es a través de aquí. Yo la A, veo desde el útero. a través del útero, ok. Sí. ¿Hay puntos sin tiempo, sí o no o parcialmente? Puntos, dices tú, en la Tierra. Sí, sí. Lo primero que me llega es vórtices. Como los Vórtices. vórtices que están en diferentes puntos de la Tierra y a través de las edificaciones que están sobre esos vórtices, ahí es donde hay una percepción del no tiempo y es como si esos vórtices se unieran al centro de la Tierra y se interconectan ellos entre ellos. Ok. ¿Y en el humano hay estos vórtices sin tiempo o no hay? Mm, Sí, yo veo que los vórtices están acá, en este punto, ¿En la coronilla? en la coronilla. Ok. Sí, son percepciones, la corona y va bajando, ¿no? Si voy descendiendo, descendiendo, descendiendo y voy conectando más con lo inferior, ahí es donde el tiempo empieza a manifestarse de una forma más densa, pero aquí es una percepción mucho más sutil de él. Muy bien. Vamos a hablar con este ser de los ojos que Ujú. vimos en el camino del tiempo de esa esfera. Sí, Ok. ¿Lo tienes? sí, sí, aquí está enfrente y dice que él posee muchos nombres, que uno de ellos, lo primero que me llama Cronos, pero es como si él se manifestara,
o con otras formas. Otra vez empieza a generar como un movimiento circular donde él pierde como esa forma humana y él empieza como a manifestarse como algo circular, como una energía circular que está compartimentada. Ok. ¿Me permites hablar con Cronos? Sí. Ujú. Cronos. Muy bien. Hola. Hola, cuéntame, ¿qué es esto del tiempo para nosotros? Para el humano, Ujú. el tiempo es una porción, un fractal. Es pequeño, es micro, pero es macro. Es todo eso. Hace parte de cada molécula, de cada mínima partícula hasta lo más grande. Ok. ¿Qué es el tiempo para ti? Es una forma de, para mí no hay el tiempo, pero para el humano es una forma de estar, de sentir, de percibir, de sentirse y de sentirse hacia afuera. Mm. ¿Y por qué hacia afuera? Porque es una forma de reflejarse él a través de él. Es una forma de crear, es una forma limitada de crear, porque el tiempo es limitado. Ok. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu labor en este final de este camino en el que te encontramos? Es reprogramar las almas que se desprenden de su cuerpo físico, pasan por este túnel, por esta sensación de búsqueda y entran otra vez a un nuevo tiempo para el En- alma. ok. Entonces, Un nuevo ciclo. este nuevo tiempo, este nuevo ciclo, como lo llamas, está relacionado con la reencarnación. Sí, puedes llamarla reencarnación, reprogramación, inicio, reinicio. Eso se puede expresar o manifestar dependiendo de cada alma. Hay almas que deciden no reprogramarse para estar de nuevo en la Tierra. Pueden reprogramarse para no estar, pero vuelven y se les manifiestan unos caminos muy paralelos, muy similares, que no ¿Y tienen a, que ser la Tierra, y a dónde llevan esos caminos paralelos? a otras existencias muy similares a la Tierra, donde también está esta forma, el tiempo Entonces quiere decir que en otras dimensiones relacionadas con la Tierra el tiempo es similar. similar, ¿Y muy tú, similar. y tú manejas el tiempo en esas dimensiones también? Sí, yo estoy a cargo de todo lo que tiene que ver, todo lo que está referente a ese tema. ¿Y qué beneficio recibes tú de esta simetría de los tiempos con la Tierra y estos otros lugares? Es una forma de sostener esta energía que al humano se le ha programado con la palabra tiempo. ¿Y qué es la programación tiempo? Es una percepción, es una sensación, es una forma de percibir su entorno y de percibirse a él mismo. Es una forma de estar caminando a través
de estas sensaciones. Es como si hubieran una especie de cortinas que se están manifestando permanentemente en él. Son recuadros ¿Y que para se qué, repiten uno y otro reflejo. y para qué sirven esos recuadros de este tiempo? Porque es una forma de estar replicándose el humano a través de estas limitaciones. Esas limitaciones le permiten percibirse en réplicas, en diferentes formas de verse, de replicarse, de crearse y de limitarse. ¿Y estas réplicas cómo son creadas y Son, manifestadas? son cuadraturas que están manifestadas no solamente en el interior del ser como alma, sino están replicadas también en todo el planeta. Si observamos el planeta, Ujú. estos recuadros también están manifestándose en diferentes, son cuadraturas que se manifiestan. Aquí hay vacío, cuadratura, vacío, cuadratura y vacío. Eso mismo también está manifestado en el ser. Y entonces esos vacíos, ¿qué representan o qué son o qué significado tienen? Las caídas, la sensación de estar en el vacío y la sensación de volverse a anclar a estas cuadraturas del tiempo para verse otra vez reflejado en algo o en alguien que puede ser la misma manifestación de los cuerpos físicos. Entonces quiere decir que por decir algo, la historia en la Tierra es una repetición constante de lo mismo Es una repetición constante de lo mismo, siempre. en una aparente evolución, porque esas cuadraturas van una detrás de otras. Es lo mismo que ves tú en el túnel. Si tú entras en el túnel, cuando desencarnas, estás viendo cuadraturas, estás viendo formatos, estás viendo fractales, dependiendo del estado vibratorio del alma que ha desencarnado. Entonces, al final, no hay una forma en que el hombre pueda de alguna manera desincronizarse de este tiempo o si la hay. Si la hay, cuando el hombre deje de identificarse con estas cuadraturas, con algo que representa él, es una representación de él hacia afuera, no hacia adentro. Si el ser entra en un estado interior, esas cuadraturas no existen. Estas simplemente son ilusiones, son formas, son tránsitos, son movimientos muy rápidos del tiempo, de la energía. Entonces, por lo que tú me dices, esas cuadraturas son proyecciones del ser, del alma de la persona, que Sí, van generando repeticiones a partir de una reprogramación. sí. ¿Cómo elige cada alma o cómo eliges tú o no sé cómo sea la reprogramación que va a vivir en el tiempo que ella elija? Cuando el alma está en ese famoso, para unos es el túnel, para unos está representado en diferentes estados representativos de él, dependiendo del momento y la frecuencia en la que él muere. Esas mismas cuadraturas son formas de energía y simplemente el alma se siente atraída hacia alguna de ellas. Y esa energía de atracción hace que esas mismas energías empiecen a replicarse y empiecen a manifestar otras formas en las que el ser se siente, es una sensación de como de absorción, la energía absorbe y hace que el ser entre en esa ilusión de lo que él está percibiendo, pero ¿Qué, es algo que es cuadrado, no es, el ser no lo ve de esa forma, el ser lo ve como algo que se está expandiendo en él, es como la manifestación es como un espectro que se abre para él, pero en realidad es algo que está limitado. ¿Y qué es lo que lo conecta a ese espectro? Su frecuencia, su necesidad, su carencia, lo que él quiere ver se refleja. Es como esa proyección que él siente y él refleja, el mismo ser es el que refleja esa misma forma que quiere ver, o su identidad, o verse en un cuerpo muy similar
porque siente un apego, por ejemplo, por su cuerpo físico, y él mismo empieza a proyectar esas mismas necesidades, que a su vez se van abriendo en estas cuadraturas que se van repitiendo, y ahí es donde el ser se siente fractalizado, se siente dividido. Dividido. Y entonces, esta frecuencia de su necesidad, de su apego, se une a este cuadro de proyección, pero solamente es individual o es en general para los seres que habitamos la Tierra o cómo es que funciona. Es en general porque ahí es donde se crean los arquetipos del niño, del adolescente, del adulto, del anciano. Ahí es donde las cuadraturas van manifestando como el inicio y el final del ciclo de un ser. Y eso depende, hay muchos factores que pueden influenciar ahí. ¿Cómo Hay cuáles? muchos que no llegan a la vejez. Esto depende también de todo lo que, de las programaciones, de las creencias, de todo lo que el ser carga en sí a través del momento de su muerte. El momento de la muerte es fundamental para esas cuadraturas, para esa manifestación de esas cuadraturas. Muchas veces esa cuadratura solamente está en la gestación y se interrumpe y vuelven, y puede ser hasta la adolescencia, puede ser hasta la adultez, puede ser hasta la persona ya, su parte de su maduración, y puede ser hasta la vejez. Eso depende de lo que el ser quiera crear y la necesidad que él sienta a través de la manifestación que él puede proyectar. Entonces, ¿quieres decirme que dependiendo de mis necesidades o las necesidades de cualquier ser, vamos proyectando en estas pantallas de alguna forma nuestra propia muerte, nuestro propio final? Es como vamos programándonos desde nuestro nacimiento con estas programaciones que haces desde que Sí, llegamos ahí. sí, Decidimos cómo vamos proyectándonos en cada momento de nuestra vida, de niño, de adolescente, de adulto, y vamos decidiendo desde esta programación inicial el día de nuestra muerte. ¿Y cómo será? sí. Aquí puedes también proyectar si hay un apego tuyo a tu familia. Y Ajá. ahí se proyectan las imágenes de la familia, y esa alma a través de esa proyección vuelve a otra vez a engancharse con ese sistema familiar. Todo depende su estado emocional, su estado vibratorio, lo que él siente que ha dejado, lo que él siente que tiene que volver a vivir, lo que él siente que tiene que volver a sus anhelos, sus frustraciones. Ahí hay tanta proyección que el humano genera a través de sus propias energías. Entonces, si es así, lo que puedo entender es que venimos con una programación, tenemos proyectada nuestra vida como niño, adolescente, dónde vamos a ir, en qué cuadrante nos vamos a ir posicionando, pero lo que me estás diciendo ahorita es que uno puede cambiar de cuadrante en cualquier momento o no, estoy entendiendo mal. Puedes cambiar, puedes cambiar de cuadratura, pero no dejas de estar en esa cuadratura. Puedes generar cambios, puedes crear cambios, pero esas cuadraturas van intercambiando otras experiencias. Ujú. Pero al fin y al cabo estás creando, estás proyectando hacia afuera algo que puede venir de cualquier experiencia, de cualquier sentimiento, de cualquier emoción, pero siempre hay una proyección hacia algo que anhelas y quieres. Ok, entonces esa proyección, me dices tú que está alimentada de todas las experiencias que en este momento, en esta vida terrena, tenemos como alma. ¿Es Sí, así? Ok. Entonces, no necesariamente, o sí, no sé, es pregunta, la programación que nos has dado, por decir algo, a cualquier humano, porque entiendo que todos los humanos estamos ahí dentro,
que a cualquier humano se puede modificar o no de acuerdo al nivel vibracional que viva el humano en la vida presente? Sí, ¿Se modifican todas las cuadraturas y todas las proyecciones? claro. Ok, Se cambian todas las cuadraturas dependiendo de lo que el humano quiera proyectar. Acuérdate que la visión se proyecta y es una visión que es inversa a lo que el humano muchas veces quiere crear y está manifestando. ok. Vamos a hacer un ejemplo conmigo, ¿te parece? Me parece muy Ok, bien. muy bien. Entonces, cuando yo iba a encarnar en esta vida presente, yo, Ujú. yo traía una programación que fue elegida por ti y por mi alma en ese momento de decidir encarnar. ¿Es así? Sí, Ok, digamos, el espacio es creado por nosotros y el alma al entrar y al querer entrar en un cuerpo físico entra a esta programación. ok. En esa programación a la que se decide que entre la persona, en este caso yo, Sí, hay programaciones también del espacio-tiempo, de la familia, del lugar, de todo eso, o no hay eso y el alma simplemente va y llega ahí porque hay un lugar para estar. sí, ahí hay una almas que están puestas para generar y para activar estos cuadrantes. Ok, Ya hay hay una una línea. línea. Ok, entonces, ¿qué programaciones en ese momento tenía yo para proyectar en esta vida presente? Ahí para ti hubo unas opciones de padres y de madres que tú elegiste cuáles eran las adecuadas y los adecuados para entrar en esta encarnación presente. Ujú. Hubo unas almas que tú elegiste. Habían muchas opciones para ti y tú elegiste este padre y esa madre. Ok, elegí ese padre y esa madre y a Esa partir de madre. ahí se hace otra reprogramación para la vida que he decidido llevar. ¿Es así, no? ¿O no? Ya al elegir tú ese padre y esa madre ya empiezan a ver unas cuadraturas que se empiezan a manifestar. Ahí empiezan a moverse muchas formas y muchos estados en los que tú ibas a empezar a vivir Ok, a través ¿cuáles, de ellos. ok, ¿cuáles son las programaciones que desde ese momento hasta el día de hoy se han em, realizado? A ver, ¿cómo te lo pregunto? Desde el origen, o sea, las programaciones originales se han cumplido hasta el día de hoy o se han cambiado en el camino, para ser más claros. Para ti se han cambiado porque ya venías con unas que estaban ya preestablecidas, unas que venían conectadas con tu madre y a través de la vibración que para ti era, digamos, era positivo, digamos, para ti. Y Ujú. lo mismo hacia tu padre, lo que para ti, el conectar con ese sistema familiar iba a ser para ti la proyección de lo que tú querías y venías a vivir en esta encarnación, en este presente. Ah, Pero como te digo, puedes cambiar de acuerdo a tu estado vibracional y a los cambios que tú puedas ir generando a lo largo de la vida. ok, en esa, Ellos son una, disculpa, ellos son una plantilla. ok, Ellos son una plantilla que cada uno trae y son unos circuitos que tú puedes aceptar unos y otros no. Y esos mismos puedes tú ir proyectando lo que para ti va a ser tu vida. ok, de esa plantilla original que tenía, ¿se ha cumplido lo que la programación que había en esa plantilla original o no? Se va cumpliendo en la medida que vas entrando en estos arquetipos en los que vas tú viviendo desde la gestación hasta la edad que tienes en este momento. Ahí hay unas que ya están fijas en ti y hay otras que van cambiando de acuerdo a tu estado vibracional, tu pensamiento, tus emociones. Ahí se pueden cambiar, Ah, pero ahí sigue ese proceso mientras estés en un cuerpo físico. a ver, entonces mi pregunta es, la, la,
la dirección primaria o primordial o principal que en esa alma tenía al encarnar, como estamos hablando de mí, Mm. a la que tiene ahorita, ¿ha cambiado? Sí, claro, ha cambiado. Tú tienes está la de tu padre, digamos, la energía de tu padre, veámoslo como una forma anatómica energética y está la forma anatómica de tu madre. Se juntan y es como si se formara una plantilla. La unión de los dos forma una plantilla que se empieza a manifestar en el momento de tu gestación. Eso hace que tú traigas energías de este ser masculino y de este ser femenino y esto se proyecta en ti en la medida que vas gestando tu cuerpo físico y tu cuerpo energético. Ahí traes información de ambos, de padre y de madre. Primera plantilla, primera cuadratura. Ok, entonces, esta primera cuadratura traía un principio, lo que quería el alma en ese principio, ¿no? Sí, Por decir algo, ¿qué era lo que quería el alma en ese principio al encarnar en la tierra? lo que quería tu alma era vivir una experiencia humana a través de una percepción hacia tu madre de limpiar. Muchas de tus experiencias está más cargada la cuadratura de tu madre. Hay más, eh, hay más densidad en la de tu madre que en la de tu padre. Al unirse en esas dos cuadraturas, padre y madre, ahí se intercalan esas experiencias y esas experiencias son las que empiezas tú a crear en tu Ujú. diario vivir. Pero venías a limpiar muchas creencias y muchos programas por mamá que Ok, por papá. ok. Entonces venía a vivir una experiencia humana de limpiar. Han pasado los años, como dice la canción, y entonces me encuentro en este momento. Han cambiado esta situación de venir a vivir una experiencia humana para limpiar. Bueno, puedes hablarla como limpiar, transmutar, como liberar, pero lo que veo es que venías a experimentarte tú desde no la no fragmentación de la polaridad femenina y masculina que te la presentó tu padre y tu madre. Venías otra vez a manifestarte en unidad, como ser único que eres. Pero al haber energía femenina y masculina en el ser, hay una sensación de separatividad. Tú vienes a vencer esa separatividad, pero necesitabas limpiar, eliminar, trascender, como tú quieras llamarlo, esa densidad que había a través de tu madre y a través tuyo, porque tu madre en cierta parte es un reflejo de lo que vienes también tú a vivir y es un reflejo tuyo, de lo que tú vienes a experimentar a través de la experiencia de ella, porque es inevitable. Esas dos plantillas, Claro. esas dos cuadraturas se unen en una sola y eso hace que tú traigas una energía que la puedes transmitir o la puedes observar en partes de tu cuerpo, en tu ADN, en todo. Ok, muy bien. Entonces, esto de venir a limpiar como experiencia humana las creencias y limitaciones, bueno, hasta el día de hoy, como dices, se ha cumplido, ¿no? Se está cumpliendo. Se está cumpliendo. A limpiar y a partir y esto no cambia, sigue así hasta el día de mi muerte cuando tú ves que se ve reflejada la muerte física, se ha cumplido con el cometido que tenía al principio. Cuando cuando te desidentificas de esas dos cuadraturas que representan tu padre y tu madre, de esas dos energías que se unen y forman y te formas tú a Y, través de esas dos energías. y para desidentificarte el alma, ¿qué es lo que está haciendo? Mm. Requiere eliminar acuerdos, eliminar formas, eliminar tantas energías que hacen
que tú quieras elegir un padre y una madre para venir a este plano. Cuando ya quieras no volver a este plano físico y sientas que ya no necesitas de un Ujú. cuerpo para vivir una experiencia, que no necesitas de un padre y de una madre, que ya has culminado ya tu experiencia a través de un cuerpo físico, pero requiere de mucho trabajo interior, Ujú. Ok. porque siempre hay una parte inconsciente y subconsciente en la que el alma se identifica Con con la parte sus humana. ancestros, con la parte humana a través de su parte ancestral, que es la forma de entrar en un cuerpo físico. No hay Ok. otra forma. No hay otra forma. No, un Ok. cuerpo físico no. Ok. Entonces, el limpiar estas programaciones y estas creencias, am, al final de cuentas, te llevan a descongestionar, vamos a decirlo así, el alma de cargas que tiene a través de las experiencias en el tiempo, ¿es lo que me estás queriendo decir? Sí, porque esas programaciones o como tú quieras llamar, esos encuentros, esas conexiones, te debilitan Ah, ok. y eso Ujú. hace que de alguna forma busques cómo identificarte con algo que en este caso son padre y madre, que son la primera, imagínate, la energía que genera en ti un cuerpo físico. Ujú. Y ahí se desprenden formas, pensamientos, actitudes, emociones, y eso van formando este cuerpo que de alguna forma es como una plantilla que se Ujú. va incorporando en ti a través de tus cuerpos, a través de tu alma, y eso va generando una forma, y esa misma forma se va replicando, se va replicando, se va replicando, y estas cuadraturas se vuelven prácticamente sin fin. Ok. Entonces, estas cuadraturas que se van reflejando de la experiencia, de la primera decisión del alma al encarnar. Primero, decide encarnar. Segundo, decide dónde encarnar. Tercero, decide con quién encarnar. Es Ujú. así. Bueno, ahí estamos. Después de estas tres decisiones, el alma encarnada, ¿cuál es la decisión más importante que debe tomar para cambiar la cuadratura, por ejemplo? La más importante para el alma es de no identificarse con el externo, de no identificarse con sus polaridades femenino y masculino que hacen que busque una posterior identificación con un alma que quiere, que está conectada con un cuerpo femenino y con un cuerpo masculino. Y eso hace que esas cuadraturas también se manifiestan en sus cuerpos energéticos, se manifiestan a través de muchas energías que traen estas formas. En su mismo cuerpo energético hay energías que entran y salen y van generando unos cuadrantes que hacen que el ser se sienta de alguna manera atrapado en su propia energía. Ok, entonces, estas cuadraturas van formando una identidad del alma encarnada, vamos a decirlo Ujú. así, ¿sí? Bueno, esa cuadratura va generando estas proyecciones. ¿Cómo es que esta alma se relaciona con otras almas? ¿Cómo se entrelazan las cuadraturas? Porque conoces a muchas personas a lo largo de la vida Sí, física. Y hay personas que duran en el tiempo días, meses, años y desaparecen, otras que duran todo el tiempo que estás encarnado, otras, ¿cómo se decide cómo cuadrar tu cuadratura hacia los demás? hay algo muy importante y es que estas cuadraturas uno las puede ver en esta proyección cuadrados, cuadrados, pero Ujú. si uno ve, si tú ves el ser, el alma,
es algo que es circular, que siempre está en este movimiento de repetición. Y estas mismas energías empiezan a conectarse con cuadraturas similares, Ujú. por experiencia, por vibración, por pensamiento. Hay unas que se conectan, pero hay otras que se repelen. Para todas no es lo mismo. Hay unas que sienten mayor afinidad por la misma, si tú observas el filamento de una de esas cuadraturas, esa energía en unas puede ser más ordenada, en otras puede ser como más desordenada, puede tener un movimiento, dependiente del movimiento. Hay un movimiento que es más fuerte, hay unos movimientos que son más sutiles. Esos movimientos generan una conexión. Al conectarse esa cuadratura con la otra, generan una energía de expansión, una energía que genera un núcleo y a su vez genera una energía que envuelve ese núcleo. Y eso hace que haya una afinidad energética entre esas dos cuadraturas. Ok, algo que me llamó la atención, y voy a hacer referencia a un trabajo anterior, cuando nosotros trabajamos o entramos a visualizar registros akáshicos, vimos una esfera similar a la que vio ahorita Margarita cuando conectó con el tiempo. ¿Cómo está relacionado eso con este tiempo? Esa esfera hace parte de esa cuadratura, hace parte de esa energía de creación. Esa energía está permanentemente en movimiento dentro de esa cuadratura y eso genera este movimiento, genera una afinidad o no afinidad entre un ser y otro ser, pero esta energía siempre está en constante. Entonces quiere decir que el tiempo está relacionado con los registros que quedan en el planeta. ¿Por, Totalmente, por qué y para qué? porque hace parte de las experiencias que el humano vive en su cuerpo físico, y no solamente en cuerpo físico, es que el cuerpo energético también está vibrando igual que el cuerpo físico, sino que es invisible, pero a su vez también está recopilando, recogiendo, asimilando experiencias y las almacena. Ellas a su vez se van es como si fueran células, puedes verlo de esa forma, Sí, se van sí. uniendo a otras células similares y ellas a su vez se van uniendo a células similares que se van generando una forma de pensamiento que se va uniendo a la totalidad del planeta. No todos los humanos piensan de la misma forma, por eso es que no todos reencarnan. em, Hay una tendencia de ellos en seguir reencarnando a través de esa similitud, de esa energía, de esa vibración. Entonces ahí es donde se van moviendo grupos álmicos y esos grupos álmicos van generando a su vez grupos familiares y a su vez grupos, pequeños grupos y a su vez grupos unitarios. Es algo que viene de lo pequeño hacia lo grande. Entonces todo está interconectado. Decir que un cuerpo físico no está conectado a su cuerpo energético y a todo lo que él emana sería ser ignorante frente a lo que es la totalidad de un cuerpo, por decirlo así, es un cuerpo en general, no solo Ok, físico. una cosa. El cuerpo del ser humano está diseñado de alguna forma para regenerar ciertos tejidos, órganos, todo en ciertos tiempos, en ciertos momentos. ¿Por qué el ser humano ha perdido esta capacidad de autosanación a través del tiempo? Y pregunta número dos, que está relacionada, el ser humano anteriormente vivía muchos más años. Podían vivir un ser humano hasta 800 años y ahora se ha reducido la vida a un tiempo pues mucho más corto y nosotros presumimos que hemos alargado la vida del ser humano en cuestión de medicina. ¿Qué me tienes que decir con respecto a esto de la vida humana? Porque las mismas creencias del humano han hecho que esas cuadraturas que al principio eran múltiples se han ido reduciendo, o sea que su capacidad se ha ido Mm. reduciendo.
por diferentes circunstancias, creencias y pensamientos, pero el humano de hoy, comparado con el humano de hace otros tiempos, su campo se ha reducido, sus cuadraturas, su forma se ha reducido, es más pequeña. Entonces quiere decir que la decisión del alma en hace algunos años, cuando el humano vivía físicamente mucho más tiempo, las programaciones se han vuelto mucho más limitadas y específicas que hace reducir esta perspectiva del alma o no. Sí, porque su percepción ha cambiado, su percepción ahora es limitada, es una percepción mucho más pequeña, por decirlo. En, Antes no había el humano se percibía de una forma mucho más grande, ahora es limitado. cómo se percibía el humano antes, cuando tenía estas capacidades y estas intuiciones y estas cosas como más abiertas, y cómo se percibe ahora. ¿Cuáles son las diferencias básicas? En su limitación, por decirlo es que antes al humano podía no percibir el tiempo, o sea, se percibía a través del tiempo y podía viajar a través de las dimensiones y Ujú. podía moverse libremente a través de ellas. El humano de hoy en día ha perdido la capacidad de moverse a través del tiempo. Son muy pocos los humanos que pueden moverse a través de él, pero esa capacidad de poder moverse, esa capacidad se ha ido perdiendo, se ha ido volviendo mucho más lenta, mucho más limitada, mucho más, sí es densa, es como si como si estuvieran hablando casi como en cámara lenta, muy despacio en la percepción. Antes no era así, antes se podía viajar, el humano podía viajar a través del tiempo, podía moverse, pero las creencias han hecho que el humano se sienta muy limitado y se sienta pequeño y no se sienta feliz. O sea, el Se- humano de hoy no se siente feliz. no, no se siente feliz como es, con lo que es, porque de alguna forma hay algún recuerdo, hay un remanente de lo que él fue antes de lo que es el ahora para él. Mm. Y entonces, el humano de ahora, ¿qué aspiraciones ha perdido en comparación con el humano que éramos antes, siglos atrás? Es que el humano de ahora tiene, hay mucha expectativa, está muy limitado, muy encajonado, muy cerrado. Es como si se hubiera quedado atrapado Ujú. en algo que no es él mismo y es algo que le han hecho creer que es él. El humano de antes no tenía esa sensación de estar atrapado, de no poder salir, de sentirse limitado. Eso es una condición que ha ido tomando el humano de ahora. El de antes no, el de antes podía viajar a través de los tiempos, Ok, era y qué feliz. beneficio cree el humano de ahora, encarnado, que tiene por haber perdido eso? ¿Por qué ha decidido perder eso? ¿Por qué ha decidido dejarlo atrás? Porque ha que perdido sus capacidades, ha ido durmiendo cada vez más sus capacidades y ha permitido que esas capacidades se duerman. Ujú. Entonces, eso hace que se sienta vulnerable y se sienta muy pequeño, así, se siente comprimido. El humano de hoy está compacto, comprimido, no es un humano libre, porque hay mucho miedo. Inclusive hay también miedo de viajar a través del tiempo, de las frecuencias, de las densidades, hay miedo. Y ese miedo lo hace que se sienta seguro en un solo espacio. Si se le manifiesta a otro espacio, ya las propias creencias de él hacen que pueda sentirse perdido, pueda sentirse que no va a volver otra vez a él. El humano es muy complejo. Pero a ver, esas programaciones no vienen desde el origen.
el del vacío, el del miedo, el de muchas cosas de la soledad, no vienen desde la primera programación, desde que él elige, o, o vienen después. A ver, Se las cuéntame ha eso. creído. El humano creyó en Ah, eso. ok. El humano creyó en esas formas, en esas ilusiones, lo creyó, lo sintió, lo vivió, lo experimentó y lo quiso volver a repetir. El querer volver a repetir hizo que él siguiera repitiendo, repitiendo, repitiendo. No pudo observarlo desde un lugar como simplemente, como una simple forma de percibirlo. Entró y se sumergió en esa energía y eso hizo que sintiera atrapado y de alguna manera es una forma ilusoria de estar atrapado en esa percepción. Entonces, el humano creyó o cree hasta este momento que está atrapado en el tiempo, cuando en Sí, realidad cada uno de nosotros podríamos manejar nuestro propio tiempo y de alguna manera estas proyecciones que tú nos comentas serán manejadas por cada uno de nosotros hacia diferentes lugares, no necesariamente la Tierra, es lo que de alguna sin manera, estar en el tiempo que tú claro. dices, Ujú. es no percibirse en el tiempo, Ajá. pues sin estar en él. Bueno, y tu trabajo es que todos nos mantengamos aquí. Ese es mi trabajo. ¿Y te gusta? Me gusta, me gusta, pero me gusta, es algo extraño porque no podría decirte esto me gusta o no me gusta, no sabría porque esto me empieza a generar unos movimientos alrededor mío que hacen que de alguna forma empiece a sentir una limitación. Me Claro. pones y me conectas con una emoción que no está percibida en mí y empiezo a sentirme limitado en esto. Empiezo a sentir que no soy, es algo raro. Es Porque una entonces, percepción que no me gusta. entonces es la misma percepción. Fíjate bien, tú que estás ahí, es la misma percepción que tenemos los humanos encarnados, la que tú tienes ahí cuidando este tiempo para nosotros en Mm, la Tierra. sí, porque de alguna forma es algo que yo soy y he ido proyectando y se ha ido manifestando y es algo que se va creando en la medida que se va creyendo en ella. O sea, que se cree y se manifiesta, se cree y se manifiesta. Por Entonces, eso el querer manifestar es una forma de crear y de entonces, materializar. entonces, de alguna manera, tú estás siendo el carcelero y el encerrado, pues el que está encarcelado en Sí, el mismo tiempo que estás cuidando y manifestando porque ahí, estoy atrapado en el tiempo, como todos los humanos. como todos los humanos y todos los que entran en esta forma de En- pensamiento. Entonces, por eso es difícil para el humano salir, porque de alguna manera se siente agobiado o ¿cómo se llama? Em, Limitado, Dominado por el tiempo. es esclavo del tiempo. Es esclavo del tiempo. Qué fuerte. Sí, Muy bien. y es esclavo por estar, y el cuerpo físico también. Es una forma de esclavitud. Cuando Muy bien. estás fuera de él, sales parcialmente, no del todo, porque el alma también se siente atrapada. Sí, con la añoranza del cuerpo físico. Por eso Mm, es que con esta añoranza que lo limita en el tiempo, con esa añoranza que trae de estas proyecciones que de tuvo en papá y esta vida. mamá. Ah, claro, que tuvo en esta vida, ¿no? Esa sensación de esa percepción, esa cuadratura papá y mamá, esa energía que se une y va formando un cuerpo físico hace que de alguna manera haya una continuidad de estar acá en la tierra. Es una forma de perpetuar la Mm, raza humana. mm.
¿Algo más que quieras decirnos a todos los que de alguna manera podamos ver este video? ¿Qué puedo decirle a los humanos que siguen atrapados en el tiempo y en esa proyección, una tras otra? Cada uno debe decidir desde su conciencia si quiere perpetuarse en este tiempo, si quieren seguir conmigo perpetuándonos en este tiempo o si quieren salir de él y vibrar y experimentar o vivir cosas nuevas. Es lo único que en este momento puedo decirles. Gracias. Déjame con Margarita. Margarita, desconecta. Sí. ¿Qué tal, eh? Qué Cosas nuevas fuerte. se empiezan a ver. Sí, qué fuerte. Pero me encantó eso de la esfera porque Mm. está relacionada con la investigación pasada. Todavía hay, Pasada, hay más que profundizar, pero ahora hay sí que más. no nos En- alcanzó el no tiempo. nos alcanza, pero hay algo súper interesante que Dime, vi y dime. es la emanación que se ve como masculino y femenino, cómo se unen y se vuelve uno, se vuelve Ujú. un ser y cómo toda esa información de alguna manera está reflejada y nos sigue condicionando a seguir Condicionando. viviendo experiencias y identificarnos con uno o con otro sistema, con alguien que es más afín o menos afín, nos hace sentir afín a tener un cuerpo físico con una energía femenina y masculina. Seguimos en esta polaridad y hasta que siento que no sigamos identificándonos, porque fue algo muy particular sentir ese bebé, pero estaba en la parte de arriba, es como si Ajá. estuviera flotando en ese útero y estuviera como formándose a través de esas energías que me las mostraba al inicio como unas cuadraturas y unas proyecciones y después no ya las mostró como una Fibonacci con muchos compartimentos, con más o con menos, y como esta esfera que estaba en la mano, de alguna manera es una forma que se estaba manifestando de arriba hacia abajo y eso hacía que las energías fueran más afines o no, eran filamentos, microfilamentos que se veían ordenados o no tan ordenados, como vibraciones. Ahí es donde se puede Ujú. ver la vibración como tal y cómo se va generando esta afinidad, esta afinidad, esta afinidad, hasta que se genera una forma de pensamiento, digamos, familiar, grupal de país, y así se van formando estas formas. Fue muy interesante. Sí, porque al final de cuentas es como la frecuencia vibratoria de esta almita que va a encarnar se va acomodando Sí, a la frecuencia vibratoria de lo que ha elegido de madre, de padre sí, y de todo. Entonces, sí, al final, bueno, se empata todo, ¿verdad? sí, todo, Ok, muy todo. bien. Desconecta de todo y de todos porque Ujú, vamos a volver. Y sí. desconectada de todo y de todo, regresas donde está tu cuerpo. Uno, sientes tu cuerpo grande y fuerte. Libre. Dos, te sientes relajada y tranquila. Y tres, abre tus ojos. Mm. Ay, Margarita, ¿cómo te fue? muy bien. Muy bien. Fue sutil, pero a la vez repetitivo. Fue extraño, Fue pero extraño. fue Bueno, muy bien, muy bien, muy muy, bien. muy, muy interesante. Gracias, Margarita, por A tu ti, disposición. Ahora sí que andamos corriendo sí, con el corriendo tiempo. con... Sí, Pero bueno, gracias a, y nos a vemos en la todos. próxima. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos.
W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión
con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información.
Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.